Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Es gratificante para mí estar con ustedes en otro día más de clase. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con el día de hoy, como es costumbre, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con la geometría y conocimos sus elementos básicos o fundamentales. Y estos comentamos que son el punto, la recta y el plano. Además, gracias a los elementos básicos o fundamentales de la geometría, surgen otros, los cuales son el espacio, los puntos colineales, los puntos coplanares. Seguimos con el segmento de recta, el rayo o semirrecta y como último, pero no menos importante, el punto medio de un segmento. En el día de hoy continuaremos trabajando con un tema sumamente interesante. Vamos a conocer la fórmula de Herón y su historia. Iniciaremos con la historia. El hallazgo de esta fórmula se atribuye a Herón de Alejandría y se puede encontrar una prueba de esto en su libro La Métrica, que fue escrito en el año 60 después de Cristo. Se ha presumido que el físico matemático griego Arquímedes haya conocido la fórmula 2 siglos antes y que lo puesto en la métrica por Herón es una colección de los conocimientos matemáticos disponibles en el mundo antiguo. También esta fue conseguida por los matemáticos chinos independientemente de los griegos. Esta se verifica que fue publicada en el Chuchu Hizuzan, el tratado matemático en 9 secciones, y fue descubierta por el matemático Qin Hiu Chao y publicada para el año 1247. Uso de la fórmula de Herón. En geometría plana elemental, la fórmula de Herón halla el área de un triángulo del cual se conocen todos sus lados. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo, el cual posee los lados A, B y C. Como podemos ver, tenemos el valor que corresponde a cada lado. El lado A tiene un valor de 4, el lado B un valor de 6 y el lado C un valor de 5. El área se calcula a partir del semiperímetro del triángulo, el cual se representa con la letra S en mayúscula y conociendo las longitudes de sus 3 lados, lo cual naturalmente o comúnmente siempre se representa con las letras A, B y C. Aquí tenemos el ejemplo de la fórmula para obtener el área de un triángulo o fórmula de Herón, en donde nos explica que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro entre cada uno de los lados. Esto sería la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Por otra parte, podemos preguntarnos, ¿quién fue Herón de Alejandría? Herón de Alejandría fue un científico, matemático e ingeniero helenístico que nació en el siglo I después de Cristo. Este se destacó en Alejandría y a la vez funcionó en su sociedad como ingeniero. Este griego fue considerado uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad y su trabajo es representativo de la tradición científica helenística. En matemáticas, a este se le reconoce principalmente por la fórmula de Herón. Gran parte de los escritos y diseños originales de Herón se han perdido, pero algunas de sus obras se han conservado, principalmente en manuscritos del Imperio Romano de Oriente y una parte más pequeña en traducciones latinas o árabes. Herón de Alejandría. Dentro de los inventos y descubrimientos realizados están
la máquina de vapor, la neumática, la hidráulica, la robótica y la óptica. Dentro del área de las matemáticas, como matemático, se le venera por escribir la métrica, obra en la que estudia las áreas de las superficies y los volúmenes de los cuerpos. Además, desarrolló también técnicas de cálculo tomadas de los babilonios y egipcios, como el cálculo de raíces cuadradas mediante iteraciones. Hay que recalcar, o es importante que destaquemos, que en el día de hoy hemos conocido un término nuevo, y este es el semiperímetro. Pero, ¿qué es el semiperímetro? Veamos. El semiperímetro, en geometría, el semiperímetro de un polígono es la mitad del perímetro. A pesar de que tiene una simple derivación a partir del perímetro, el semiperímetro aparece con bastante frecuencia en las fórmulas de los triángulos y otras figuras que se le da un nombre distinto. Por lo general, cuando es parte integrante de una fórmula, se le denomina, como habíamos ya mencionado anteriormente, con la letra en mayúscula S. Generalmente el semiperímetro se utiliza con más frecuencia en los triángulos. La fórmula para hallar el semiperímetro de un triángulo, conociendo las longitudes de sus lados, es S semiperímetro es igual a la suma de los tres lados entre 2. Esto sería igual, o se lee como S es igual a A más B más C entre 2. Mis queridos jóvenes, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Recapitulando, mencionamos que en la geometría plana elemental, la fórmula de Herón es aquella que tiene como finalidad hallar el área de un triángulo del cual se conocen sus tres lados o su valor. Además de esto, conocimos que Herón de Alejandría nació en el siglo I después de Cristo y que este fue un ingeniero, matemático y científico helenista, el cual se le otorga el descubrimiento de la fórmula de Herón en su libro La Métrica. Además, pudimos ver que dentro de los inventos y descubrimientos que se le otorgan a Herón, encontramos la máquina de vapor, la neumática, la robótica y además de esto, la hidráulica y la óptica. Por otra parte, verificamos que en geometría se conoce como semiperímetro de un polígono a la mitad del perímetro y que este se encuentra generalmente cuando se trata de buscar el área de los triángulos, conociendo sus tres lados o sus tres valores que comúnmente se representan con las letras A, B y C. Y esto es con la ayuda de esta fórmula, en la cual se considera que el semiperímetro es igual a la suma de sus lados dividido entre 2. Con esto hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Recuerden que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo y a la vez buscar con su tutor, su maestro o su socio de aprendizaje otros ejercicios para que practiquen. También recordar que deben cumplir con las normas del protocolo sanitario y estas se destacan en lavar sus manos frecuentemente, mantener el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Siempre es un placer. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.